James estaba en medio del bosque donde las sombras de los árboles se extendían sobre el suelo. En el silencio de la tarde, un sonido familiar cortó la quietud, la voz de su madre. Él se dio la vuelta y la vio de pie entre los árboles, apoyándose en el tronco rugoso de un árbol, respirando con dificultad como si hubiera caminado una larga distancia. Su cabello estaba desordenado, algunos mechones pegados a su frente por el sudor. La luz del sol atravesaba las hojas iluminando su rostro, mostrando los cambios evidentes. Su piel estaba pálida, sus mejillas hundidas, y aunque su mirada estaba cansada, todavía brillaba con determinación. Mamá, la voz de James salió en un susurro baja y quebrada como si fuera una confesión pesada en el aire. Ella no dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Un leve sonido entre risa y llanto salió de su madre, que rápidamente dio un paso hacia él, levantando las manos temblorosas como si temiera que él se desvaneciera si no lo tocaba. No pudo contenerse más y se lanzó a sus brazos apoyando su rostro en su pecho. «Me has asustado mucho», dijo entre sollozos. «Te temía, James». El calor de su madre hizo que James se despertara una sensación que había estado ausente durante tanto tiempo. La rodeó con sus brazos como si ella fuera a romperse si la soltaba. El olor a tierra seca y a savia de los árboles flotaba en el aire mientras el canto de los insectos resonaba desde lo alto, pero todo se desvaneció bajo la emoción que inundaba su corazón. Se sentó junto a ella, manteniendo el abrazo firme como si quisiera preservar ese momento, el momento que pensó que había perdido para siempre. «Pensé que...», dijo con voz entrecortada. «Pensé que papá había enviado a alguien a buscarte». Su madre lo miró, sus ojos rojos y con ojeras, pero su mirada era más aguda que nunca. «No, esta vez», susurró alejándolo un poco para mirarlo a los ojos. «Si él te hubiera encontrado antes, no estarías aquí ahora». Todo a su alrededor se volvió más claro, como si las palabras de su madre devolvieran la realidad al lugar. Un improvisado campamento detrás de James, unas lonas de plástico, algunas ramas y una manta enrollada, todo evocando las dificultades que había tenido que enfrentar. Su teléfono estaba boca abajo en el suelo, cerca de una foto de Dieppe y Nee, con la sonrisa tranquila de Dieppe y Nee abrazándola. «¿Cómo me encontraste, mamá James?», preguntó, su mirada llena de curiosidad. Su madre se sentó bajo el árbol, sus manos aferrándose al tronco, tratando de soportar la fatiga. Cada respiro de ella era entrecortado, pero continuó contando su historia. «Papá pensó que era muy inteligente», dijo, «pero olvidó que yo lo había estado vigilando durante medio siglo». La historia que relató pintó un cuadro de cómo él siempre empujaba a su hijo a irse, pero nunca le importaba realmente su vida. Cada vez que su madre preguntaba por James, él culpaba a esa chica. Aunque no mencionó el nombre de Dieppe, sus palabras no llevaban odio, solo una sensación de arrepentimiento y fatiga al enfrentar lo que él había hecho. James se quedó allí sintiendo el dolor de las palabras de su madre. «Eso le viene bien, ¿no?». «Así es», admitió ella mirando sus manos. «Confié en él demasiado tiempo. Pero no esta vez. He hecho mis propias llamadas pacientemente y en silencio. Los hoteles de los que hablaba papá. No había ninguna reserva. La empresa asociada con la que dijo que te encontrarías no existía. La ciudad en la que dijo que había una reunión, no había registros de ese viaje». Su madre sonrió ligeramente, sus ojos aún afilados. «Encontré al conductor, quien recordó. Llevé a una persona que se parecía a mí a un pequeño puesto fronterizo, pagué en efectivo. Miré temeroso pero lleno de determinación. Sus ojos se encontraron con los de él como si hubiera una conexión silenciosa entre ellos. Seguí las huellas que él intentaba borrar. Los conductores recordaban a un joven callado que no quería estar cerca de las luces brillantes, los que lo vieron comprar con dinero en efectivo, los rumores sobre alguien que vivía cerca del borde del bosque. No fue tan difícil porque él era inteligente, James.
Lo difícil era que yo era lento. Debería haber sospechado de él mucho antes. No tienes que disculparte, dijo James automáticamente como si no hubiera nada malo en lo que acababa de decir. Sí debería, respondió ella suavemente, su voz llena de arrepentimiento. Hice como si no viera lo que realmente podía hacer. Esa cobardía me trajo hasta aquí. Una ráfaga de viento caliente pasó agitando las hojas sobre sus cabezas y desde algún lugar fuera del bosque, un perro ladró 2 veces resonando en el camino vacío. James levantó el teléfono y lo dio vuelta a Dieppe y Nee, sonriendo desde la pantalla, completamente ajenas a la lucha que se estaba librando mientras él estaba ausente. Su dedo pasó por sus caras, las personas a las que amaba pero con las que no podía estar. Pensé que si me alejaba, dijo su voz casi arrastrándose dudosa, él las dejaría en paz. Si desaparezco no tendría razón para tocarlas. Su madre lo miró durante mucho rato en silencio. Se detuvo. Él preguntó, sus ojos afilados parecían ver a través de todo el silencio. James apretó la mandíbula, incapaz de responder. No necesitaba decir nada más porque su madre asintió como si el silencio lo confirmara todo. Huir no lo borrará a él, dijo su voz suave pero firme. Solo lo dejará escribir tu historia de la forma en que él quiere. El hijo inestable obsesionado con una chica, el padre ingrato sacrificando todo. Sabes las historias de él. Él creció con esas historias, dijo James, su voz casi inaudible, llena de amargura. Tú eres diferente, dijo su madre, su voz suave pero llena de convicción. Perderte me hizo así. James miró a su madre sintiendo el cambio en sus ojos, las lágrimas contenidas, la debilidad que siempre había estado oculta. No sabía cuántos sacrificios podía hacer hasta que me fui. Susurró ella, su voz ahogada como si sus propios sentimientos la asfixiaran. Un momento de silencio pasó. Todo el bosque brillaba bajo la luz del mediodía, pero su pequeño espacio en las sombras sentía como un mundo aparte, perdido en su propia quietud. Su madre habló primero, suave pero segura. Cuéntame sobre ella, dijo, sobre Dieppe, sobre cómo vive ahora. James vaciló, luego las palabras salieron como una inundación incontrolable. Ella está en la casa de bambú, dijo. Es pequeña, pero se siente como un hogar cuando estoy allí. Hay un patio, algunos árboles, cuando llueve mucho, el techo gotea, ella bromea diciendo que la casa está llorando. Los labios de su madre temblaron ligeramente y una sonrisa triste apareció en su rostro. ¿Y la cocina?, preguntó su voz llena de interés. Él casi sonríe. Muy pequeña. Su cocina es vieja. El fuego se apaga la mitad del tiempo. Cuando se apaga, ella sale y cocina en la estufa de leña. El humo entra en sus ojos, pero ella solo sonríe y agita la mano como si fuera parte de su encanto. La imagen del techo de bambú goteando, la mujer sonriendo entre el humo. Mientras intenta cocinar en la estufa rota, todo parecía seguir viviendo en el corazón de James. Su madre se giró un poco, tragando sus emociones. Ella no merece vivir así, susurró. Elígeme a mí, dijo James rápidamente, pero lo que sentía no era confianza sino agotamiento. Ella sabe que no habrá piso de mármol ni candelabros. Ella acepta eso. No significa que tenga que sufrir para demostrarlo, respondió su madre, su voz grave pero firme. El amor no es un examen en el que ella tenga que superar el dolor para obtener una calificación. Ella sacudió el polvo de su falda, luego exhaló suavemente como si se liberara. Cuando volvamos, dijo, lo que fue un choque físico para James. Cuando volvamos, repitió más firme. Quiero comprarle una buena estufa de gas, una buena con una llama estable, segura, algo que ella merezca tener en su cocina. James miró a su madre sorprendido pero también conmovido. ¿Lo harás?, preguntó su voz como si no pudiera creer lo que acababa de oír. No puedo hacer todo lo que tu padre ha causado, dijo su madre, su voz suave pero con una fuerza indiscutible.
pero puedo elegir de qué lado estar, y elijo estar de tu lado, de su lado, de ellos. Miró alrededor donde había sido su refugio, el lugar de su campamento, el sendero que había recorrido durante horas, la piedra donde había pasado horas escuchando el ruido de los motores en el camino. Bajo el sol brillante del mediodía, todo de repente parecía pequeño, pobre, como una jaula que él mismo había construido, y luego pretendió que era protección. ¿Volverá a empeorar todo?, preguntó su voz casi inaudible. Golpeará más fuerte por mi aparición. Si no vuelvo, ella tendrá que soportar su historia sobre mí. Su madre respondió: el cobarde la dejó, el padre no luchó por su hijo. Esas palabras cayeron exactamente como James sabía que su padre las usaría. Ya eres un hombre, dijo su madre. Pero no hay reproche en eso, solo una fuerza silenciosa. Como padre, como compañero. No puedes desaparecer y esperar que los monstruos se comporten cuando giras la espalda. O tu padre escribe tu historia o tú la escribes. James inhaló profundamente el aire caliente llenando su pecho. Algo dentro de él había cambiado. ¿Ya es hora?, preguntó James, pero ella no se detuvo ni por un momento. Ya he estado de tu lado, respondió ella. Mira a tu alrededor. Estoy en tu refugio al mediodía llena de polvo. Si eso no es estar de tu lado, entonces no sé qué más sería. Una risa ahogada escapó de la boca de James, áspera pero sincera. Se levantaron juntos. James se echó la mochila sobre el hombro y echó un vistazo a la tienda una última vez. Solo eran trozos de madera, lonas y miedo. Se desplomaría al primer viento fuerte. Estaba cansado de fingir que era seguro. «Vámonos», dijo. Caminaron hacia el estrecho camino de tierra. El sonido de las cigarras se desvanecía gradualmente en un zumbido lejano a medida que los árboles se espaciaban más. Un taxi esperaba donde su madre había descendido antes, brillando bajo el sol. El conductor los miró acercarse desanimado sin saber que ambos estaban a punto de salir del refugio y entrar en una lucha. Al llegar al coche, James se detuvo, se dio vuelta y miró una última vez el camino del bosque por donde había desaparecido del mundo. Ya no sentía que lo protegiera. Volvió la vista hacia otra imagen. Una casa de bambú bajo la misma luz, una estufa vieja apagada, una mujer que aún guardaba un lugar para él en la mesa aunque él nunca apareciera. Abrió la puerta del taxi para su madre y se sentó junto a ella. No sabía cómo enfrentarse a su padre, no tenía un plan completo. Todo lo que tenía era una decisión, ya no se escondería más, volvería con Dieppe. El taxi se detuvo en el borde del pueblo, donde el camino de concreto dejaba paso a un callejón polvoriento. Su madre le dio una ligera palmadita en la mano antes de que él saliera del coche. «Volveré a casa primero», dijo suavemente. «Actúa como si no hubiera cambiado nada. Ve a ella cuando estés listo. Hablaremos de otras cosas después». Ella puso un recibo doblado en su palma. «La estufa ya está pagada, el modelo y la dirección están ahí. Recógela en el camino de regreso». Él la miró atónito. Ella solo sonrió suavemente, cansada. «No entro al bosque con las manos vacías, James». La abrazó una vez más y luego vio cómo el taxi se desvanecía en la niebla de polvo. Esa tarde caminaba por el camino de tierra familiar con una estufa de gas pesada envuelta en sus manos. Las gallinas corrían descontroladas bajo sus pies. Un perro ladró una vez y luego perdió el interés. La pequeña casa apareció frente a él, firme y pequeña bajo la luz del sol. A través de la cortina vio a Dieppe cerca de la estufa vieja, el encendedor parpadeando la llama sin encenderse. Ella suspiró, alcanzó un montón de leña. El suelo de madera crujió. Ella se dio vuelta y se congeló al verlo. «James». Su voz estalló al llamarlo. Él dejó la caja en el suelo. «Ya dejé de huir», dijo suavemente. «Mi madre quiere que tengas una llama real». Las lágrimas salieron más rápido de lo que ella pudo contener.
Él se acercó y la abrazó tomando su rostro entre sus manos. «Estoy aquí», susurró. «Y esta vez no huiré más». Por fuera, el pueblo seguía su curso normal, pero dentro de la casa de bambú con la nueva llama azul iluminando el lugar, la batalla contra su padre finalmente comenzaba tranquila y gradualmente. James dejó el taxi atrás observando cómo desaparecía entre las sombras del camino polvoriento. La tarde ya se había asentado cubriendo el pueblo con una suave luz dorada que apenas tocaba las calles desiertas. Caminó hacia la casa, cada paso resonando en su mente como una campana de guerra. Cada ladrillo de esta casa era un recuerdo, cada rincón una historia no contada. El peso del futuro le presionaba el pecho, pero también sentía una ligera liberación, una sensación de que el momento había llegado. Ya no podía seguir huyendo. A lo lejos vio el perfil de la casa de Dieppe, su hogar. Era pequeña, pero se mantenía firme resistiendo la prueba del tiempo con una dignidad humilde. La fachada estaba cubierta por las sombras de los árboles cercanos, pero algo en la luz dorada que se filtraba entre las ramas hacía que todo pareciera menos sombrío, más esperanzador. A medida que se acercaba, sus pensamientos se volvían más confusos. ¿Qué haría cuando entrara? ¿Cómo enfrentar a su padre, quien, aunque distante, siempre había sido una figura imponente en su vida? Al llegar a la puerta, no se detuvo a dudar. No hubo necesidad. La imagen de Dieppe con su risa tranquila y su fortaleza silenciosa le dio el coraje suficiente para abrir la puerta sin pensarlo dos veces. Al entrar, la luz del sol ya se estaba desvaneciendo y el olor familiar de la madera y el arroz cocido llenó el aire. Dieppe estaba en la cocina luchando con un encendedor intentando hacer prender el fuego. El pequeño gas que quedaba en la cocina no era suficiente, pero ella seguía intentando como siempre. «James». Su voz tembló ligeramente al verlo, como si no creyera que realmente estaba allí. Los ojos de ella se abrieron, su expresión pasó de sorpresa a alivio, y luego algo más profundo, algo que él no podía identificar, pero que le rozó el alma. James sonrió, una sonrisa triste, pero sincera. Se acercó a ella, vio cómo sus manos temblaban cuando dejó de intentar encender el fuego. Era como si el mundo alrededor de ellos hubiera desaparecido. Él la miró con la misma intensidad con la que había mirado a su madre, con la misma desesperación, pero esta vez con una promesa en su pecho. «No corro más, Dieppe. He dejado de huir», dijo suavemente, sus palabras llenas de significado. La mujer lo miró y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaban por no caer. Ella era fuerte, pero la vida la había probado de una manera que pocos podían comprender. James dio un paso hacia ella y le tomó las manos, notando el frío de sus dedos, como si ella hubiera estado esperando algo o alguien mucho tiempo. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier conversación. Después de todo, las palabras no podían expresar lo que sentían el uno por el otro. «No tenías que hacerlo», susurró ella, finalmente, su voz quebrada por la emoción. «Nunca te pedí que volvieras, nunca te pedí que cambiaras, pero me alegra que lo hayas hecho». James cerró los ojos por un momento, asimilando sus palabras. Sabía que Dieppe nunca le pediría nada, ella siempre había sido más que eso. Ella era lo que él necesitaba, no por obligación, sino porque su amor y su fortaleza le daban la fuerza para enfrentar lo que fuera. Pero había algo más grande que lo llamaba su padre, la amenaza latente de un hombre que había estado manipulando todo, que había estado escribiendo la historia de la vida de James sin su consentimiento. «Mamá pagó el gas», dijo James, intentando desviar la conversación, pero las palabras no sonaban tan simples como él esperaba. Dieppe frunció el ceño, pero sus ojos se suavizaron al recordar lo que había sucedido. No era solo un gesto de su madre, era una declaración de intenciones.
era la verdad. ¿Y qué harás ahora?, preguntó ella, dejando caer las manos de James lentamente. Ella ya sabía la respuesta, pero quería escucharla de sus labios. La pregunta flotaba en el aire, llenando el espacio con una tensión palpable. James miró hacia abajo, respiró hondo y sintió una sensación de determinación que nunca antes había experimentado. Había llegado el momento. Ya no iba a dejar que su padre decidiera por él, ya no iba a esconderse detrás de excusas. La guerra dentro de él había terminado. La batalla externa, sin embargo, apenas comenzaba. «Voy a enfrentar a mi padre». Su voz era firme, más firme de lo que había sido en mucho tiempo. Dieppe lo miró y aunque sabía lo que eso implicaba, también sabía que no podría detenerlo. James no era el mismo hombre que había partido, y ella había sido testigo de su crecimiento, aunque de una manera silenciosa y dolorosa. De repente el sonido de la puerta se abrió con un crujido, y James se giró. La silueta de su madre apareció en el umbral, y su mirada fue un reflejo de lo que había dicho antes. No había marcha atrás. Ella había tomado su decisión y no iba a arrepentirse de ello. Estaba allí en su hogar con ellos porque sabía que era lo correcto. «He hablado con él», dijo su madre sin dar más explicaciones. James la miró, la sorpresa recorriendo su rostro, y sus ojos se llenaron de preguntas. ¿Con quién?, preguntó, pero su madre ya no necesitaba decir nada más. El silencio entre ellos fue suficiente para entender que ella había hecho lo que debía hacer, aunque no fuera fácil. Dieppe, al ver la expresión de James, comprendió de inmediato. No era solo una cuestión de amor o familia. Era una cuestión de justicia, algo que había estado arrastrándose por mucho tiempo, algo que debía resolverse, aunque solo fuera para darles paz a todos. La lucha con su padre no era solo suya, era de todos ellos. La noche llegó rápidamente, y con ella las sombras de lo que estaba por venir. James, Dieppe y su madre se sentaron juntos alrededor de la mesa, una mesa simple pero que había sido escenario de tantas conversaciones, tantas promesas rotas y cumplidas. Esa noche el aire estaba cargado de algo más que solo la atmósfera pesada de la incertidumbre. Estaba lleno de algo que James no había sentido en mucho tiempo: esperanza. «Cuando todo esto termine», dijo su madre, sus ojos brillando con una determinación que James había visto por primera vez en ella, «quiero que todos estemos libres de las mentiras que él ha tejido». James asintió, y por primera vez vio en su madre una fuerza que no conocía. Ya no era solo la mujer que lo había cuidado, la mujer que lo había amado y protegido. Era una aliada en una guerra que ni siquiera ella había elegido librar. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el pequeño pueblo, James sabía que su vida estaba a punto de cambiar. No solo por lo que enfrentaría al día siguiente, sino por lo que ya había comenzado a entender, que la verdadera lucha no era contra su padre, sino contra el miedo que había mantenido prisionero su corazón durante tanto tiempo.